Bueno, estábamos hablando entonces, ahora espero que ya salga mejor. Buen día a todos los que se están conectando. Entonces, ahora me puse cerquita del internet de la fuente, entonces espero que no se corte más la grabación. Bueno, estábamos hablando entonces de las heparinas, están las heparinas no fraccionadas y las de bajo peso. Vimos que las de bajo peso molecular muy buenas porque ellas se van a unir a la antitrombina 3, van a potenciar. Y el potencial de esta antitrombina 3, ella solo se mira al factor desactivado y así entonces va a tener menores riesgos de causar hemorragias, de ocasionar efectos sobre las plaquetas, no afectan a la aldosterona ni producen procesos de osteoporosis. Dijimos que las heparinas de bajo peso molecular también son muy seguras durante el embarazo, también se pueden utilizar en niños, no causan en el feto, especialmente en el embarazo, efectos teratogénicos. Entonces dijimos que es de suma importancia por eso su utilización. Dijimos que se utiliza entonces por vía subcutánea. El efecto puede durar hasta 24 horas y puede ser utilizado también hasta 12 horas antes de un procedimiento quirúrgico. Dijimos dentro de las heparinas que está un antídoto que es el sulfato de protamina, que va a competir entonces con la heparina por la unión a la antitrombina. Si se justamente inhibe la unión a la antitrombina con la heparina, quiere decir de que ella no va a ser potenciada y así también nosotros vamos a ver un mejor efecto. Vamos a ver entonces de que no se va a inhibir al factor 10 activado. Entonces, cuando hablamos de la heparina, hablamos que es un mecanismo de acción indirecto, porque él activa a la que va a regular los niveles de estos factores de la coagulación. Luego hablamos de los nuevos anticoagulantes orales, hablamos de los inhibidores específicos del factor 2 activado, de la trombina, el dabigatran, que es el que está todavía en el mercado. Dijimos entonces que son útiles para algunas patologías, como fibrilación auricular, reemplazo de cadera, pacientes con algunos episodios trombóticos. Hablamos solo que él va a actuar sobre la trombina específicamente, el factor 2 activado. Y cuando hablamos de los inhibidores del factor 10 activado, como el rivaroxaban y el apixaban, que son muy buenos también. ¿Por qué? Porque ellos van a inhibir el factor desactivado. Al inhibir el factor desactivado, a un factor desactivado, entonces inhiben a prácticamente 1000 moléculas de trombina. Entonces su efecto es mejor. Dijimos que pueden ser utilizados 1 o 2 veces al día, dependiendo de cuál sea la patología del paciente. Puede ser utilizado en la fibrilación auricular. Dijimos también que puede ser utilizado en pacientes con episodios trombóticos, pacientes que hayan padecido algún ACV isquémico. Dijimos que todos los pacientes que van a ser sometidos a una anticoagulación tienen entonces no deberían de tener enfermedades como hemofilia, úlcera péptica o hemorragias digestivas, entre otros. Entonces, ¿por qué? Porque estos entonces van a intensificar. Dijimos que entre las ventajas de estos nuevos anticoagulantes orales son que vos le das el medicamento a tu paciente y ya no necesita hacer controles periódicos. Él puede ir y puede venir cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo del criterio del médico, y no necesita hacerse los estudios laboratoriales, como en el caso de los antagonistas de la vitamina K, que se necesita saber los valores de su INR para poder controlar la dosis. Porque dijimos que estos antagonistas de la vitamina K, la warfarina, inhiben hasta en un 40% estos factores de la coagulación. Y si existen otros fármacos o alimentos que interfieran, entonces va a disminuir la acción del fármaco. En estos casos, estos nuevos anticoagulantes, otros fármacos en general no interfieren, la alimentación no interfiere tampoco en la acción, entonces sería una ventaja, pero a la larga se ha visto también que hasta en un 40% de los pacientes que son tratados con estos fármacos tienden a volver al hospital por eventos trombóticos o ACV, por ejemplo, por no cumplir en forma el tratamiento.
¿Por qué? Porque estos pacientes no recurren de forma periódica al médico y hay veces que se olvidan de tomar o por el costo elevado no compran, no toman, entonces ahí se ven estos problemas. Y dijimos nosotros, ayer cuando vimos en uno de los esquemas, vimos como si fuera una explosión nuclear que ocurría. Eso es lo que podría ocurrir en un paciente que es anticoagulado, porque dijimos que la ventana terapéutica es muy pequeña, muy estrecha. Si el paciente no está siendo anticoagulado de forma correcta, entonces podría presentar efectos trombóticos. Y si está siendo más anticoagulado de lo normal, entonces podría presentar efectos o hemorragias. Entonces dijimos que estos pacientes hay que tomarlos con mucho cuidado. Y también que hay que explicarles que el medicamento lo tienen que tomar de forma continua y no cortar nada más así. Entonces eso es de suma importancia. Dijimos que no tienen antídotos a no ser los inhibidores del factor desactivado que comenzaron sus procesos ya hace unos años, en el 2016 aproximadamente más o menos los estudios y el año pasado iban a ser ya utilizados un poco en el mercado para ir viendo los efectos. ¿Por qué? Porque una vez que se lanza al mercado recién se ve si dan o no efectos negativos o efectos adversos graves al cual deberían de ser retirados. Estos nuevos anticoagulantes dijimos que algunos fueron lanzados en el 2005, 2008, entonces son relativamente nuevos, por eso el alto costo. Bueno, entonces eso es referente a los anticoagulantes que fuimos hablando. Para ir terminando la unidad 2, entonces vamos a ver los fármacos trombolíticos o fibrinolíticos. Entonces, que vamos a ver, se forma el trombo, se forma entonces y nosotros hay veces que necesitamos eliminar ese trombo. Entonces, hay sustancias químicas que se pueden inyectar en el cuerpo para disolver estos coágulos, para restablecer la circulación. Nosotros los fármacos que hablamos son fármacos que van a inhibir o no van a formar coágulos. Pero una vez que se formaron los coágulos, estos se tienen que disolver para evitar esos taponamientos. O si es el que induce el taponamiento, entonces yo tengo que suministrarle fibrinolíticos para romper. Entonces, y que lo que ellos van a hacer, van a acelerar la reacción fibrinolítica normal, van a así disolver el coágulo formado o el que está en proceso de formación. Entonces podemos utilizarla y el efecto adverso evidentemente va a ser las hemorragias que pueden ocurrir o ocasionar. Entonces se toma bastante cuidado en la utilización. Entonces vamos viendo pequeñas diferencias. Hablamos de antiagregantes. Dijimos que los antiagregantes inhiben la agregación plaquetaria, ya sea inhibiendo a la COX, dijimos, recuerdan la COX plaquetaria de forma irreversible o a la fosfodiesterasa o dijimos a los receptores específicamente. Entonces ahí se inhibe uno de los procesos trombóticos, la agregación plaquetaria. Hablamos de los anticoagulantes que van a hacer, van a inhibir a los factores de la coagulación. Y cuando hablamos de los fibrinolíticos, hablamos entonces que ellos van a disolver estos coágulos que se pueden presentar. Entre sus usos vemos que son utilizados para, como dice acá, disolver coágulos de sangre asociados, por ejemplo, con embolias pulmonares, trombosis venosas profundas, oclusión arterial periférica, crisis cardíacas y para el tratamiento inmediato del accidente cerebrovascular, justamente para que disolver este coágulo que ya está formado. Porque cuando hablamos de anticoagulantes, ¿qué es lo que él va a hacer? El anticoagulante va a inhibir la formación del coágulo. Pero el coágulo que ya está formado yo necesito disolver para que haya circulación de sangre. Entonces, el fármaco más común usado para esta terapia es el activador del plasminógeno. Los fármacos trombolíticos o también llamados fibrinolíticos más frecuentes son la uroquinasa, la alteplasa y la tecnecplasa. Acá la uroquinasa, por ejemplo, es bastante utilizada. Entonces yo le estoy hablando de
los fármacos más comunes, en qué casos se utilizan, bien sencillo para que ustedes lo vayan manejando, porque el resumen que yo les mandé es bastante extenso, ahí están todos los fármacos desde la unidad uno hasta la última unidad prácticamente. Si vieron van a ver que, no sé, creo que tiene casi 60 páginas más o menos, pero solamente para ayudarles a ustedes y ustedes van rescatando los ítems que les parecen interesantes nada más. Como les dije, em, vayan leyendo del libro, vayan mirando las diapositivas. Las diapositivas son resúmenes nada más de los capítulos que estamos tratando y después pueden hacer las consultas pertinentes. Cuando hablamos entonces de estos fármacos, vamos a ver los fármacos los antihemorrágicos también tenemos. Nosotros ya hablamos de justamente el antídoto de los anticoagulantes. Y recuerdan que hablamos que algunos, en el caso, por ejemplo, de los pacientes que utilizan, eh, ¿cómo se llama? Los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, dijimos que en algunos momentos, si la dosis es mayor de la que tendría que ser, podría ocasionar hemorragias en el paciente. Entonces dijimos que se le da vitamina K. En este caso se le va a suministrar la fitonadina, es una que es un sintético liposoluble de la vitamina K. Entonces ella puede ser utilizada por vía oral o por vía parenteral, especialmente intramuscular, justamente para poder competir con quién, con el antagonista de la vitamina K, para que aumenten los niveles de vitamina K y así entonces este anticoagulante no pueda inhibir tanto a los factores de la coagulación o inhibir la formación o la activación de estos factores de la coagulación. Vemos entonces que van a controlar las hemorragias en 3 a 6 horas. También si se utilizan por vía oral pueden ser de 6 a 12 horas su efecto. Por vía parenteral en 1 o 2 horas puede ejercer el efecto y se controla la hemorragia entre 3 a 6 horas. No va a contrarrestar el efecto anticoagulante de la heparina. Se puede absorber por la vía oral si se administra. Se va a absorber a nivel de las sales biliares. ¿Por qué? Porque dijimos que es liposoluble. También a nivel intramuscular puede ser aplicada. Se va a biotransformar a nivel hepático también. Entonces está indicado cuando hablamos de la fitonadiona, la vitamina K1, en pacientes que hayan sufrido o que estén sufriendo una hemorragia a consecuencia de la utilización de un antagonista de la vitamina K, que puede ser la warfarina, que es la más utilizada. Y como ustedes saben, tenemos en el recién nacido, hace años ya más o menos, no sé, de los años 60, 50, que se utiliza también en la profilaxis de la enfermedad hemorrágica del recién nacido, también el tratamiento de la hipoprotrominemia, deficiencia de la protrombina, entonces que puede ser un problema en el factor o problema en la coagulación de la sangre por falta de la protrombina o este factor, entonces se le suministra también este fármaco o la vitamina K. Entonces cuando ustedes vean ginecología o pediatría a lo mejor y hagan sus prácticas en el hospital y vean los recibimientos después del parto, van a ver que se le aplica al bebé vitamina K. Entonces, justamente eso es para evitar las hemorragias a nivel cerebral que se puedan presentar. Hay veces microhemorragias que pueden hacer de que este bebé después ya tenga un retraso a nivel del sistema nervioso central o puede quedar muchas veces. Había un tiempo, no sé, ya mi época ya no es, pero creo que la época de mis padres, que todavía no se utilizaba la vitamina K porque muchas veces las mujeres tenían sus hijos eh, en los hospitales las que podían y otras tenían en su casa con las parteras empíricas o las obstetras que iban hasta tu casa y muchas veces no utilizaban vitamina K. Entonces había una franja etaria acá en Paraguay en la que había muchos niños con problemas
ya sea retraso mental o niños que quedan así como, vamos a decir, como vegetales, justamente por esas hemorragias a nivel del sistema nervioso central que se presentaba o microhemorragias. Ya en las siguientes generaciones ya se fueron utilizando ya de forma común, constante, prácticamente decir de que no se ve eso es rarísimo. Se le hace como profiláctico a todos los bebés recién nacidos entonces. Y como antídoto de los anticoagulantes cumarínicos, entonces tenemos a él. Entonces puede salir en el examen, entonces saber qué hacer, cuál es el fármaco, cuál es el que yo puedo utilizar en el caso de pacientes con hemorragias por la utilización de la warfarina, cuando su INR es mayor a 5 o mayor a 9, qué tengo que hacer. Em, También en qué casos como profiláctico se utiliza la vitamina K. Luego tenemos el sulfato de protamina, que hablamos dentro de la heparina, que es un medicamento utilizado entonces para revertir la acción de mi heparina, que dijimos que es un anticoagulante, que se va a unir a la antitrombina 3. Este sulfato de protamina, perdón, se va a combinar con la heparina en una proporción 1:1 por las uniones de los péptidos en las cuales van a estar, que van a tener afinidad entonces en su estructura química y va a neutralizar a la heparina. Entonces así, ¿por qué? Porque se va a unir a ella y ella entonces no va a tener la capacidad de que de unirse a la antitrombina 3 y así entonces la antitrombina 3 no va a estar potenciada, porque dijimos que la antitrombina 3 es la encargada de regular los niveles de trombina y factor desactivado, entre otros factores, como el 11, por lo que citamos. Pero que la heparina lo va a potenciar. Si la también luego para tener un poco de noción a nivel del esperma, del salmón y otras especies de peces, y luego se fueron sintetizando a la protamina para la utilización entonces para revertir la acción de altas dosis de heparinas que se administran en intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, sobre todo cuando se hacen procedimientos cardíacos, en cirugías cardíacas de cirugía de corazón abierto o trasplante cardíaco se utilizan dosis altas de heparina. Y las heparinas de bajo peso molecular son utilizadas como profilaxis, dijimos también, recuerdan, en pacientes que están hospitalizados, pacientes en terapia intensiva, pero a dosis normales o bajas, entre 40 miligramos o 60 miligramos una vez por día, cada 24 horas. Tenemos los antifibrinolíticos también. Los antifibrinolíticos entonces son medicamentos que ayudan a coagular la sangre. Entonces, nosotros necesitamos, hay veces, inducir a una anticoagulación en algunos pacientes y en otros casos, cuando hay una hemorragia, yo necesito inducir a una coagulación. Entonces, lo que va a hacer es evitar la descomposición de la fibrina, que es la proteína principal del coágulo de la sangre, porque hablamos los otros, los fibrinolíticos, que van a inhibir que va a activar el plasminógeno, que va a ser el que va a degradar la fibrina. Pero en este caso va a preservar a la fibrina. Tenemos los antifibrinolíticos que se usan para ayudar a prevenir o tratar una hemorragia grave en pacientes que tienen ciertas afecciones como que la hemofilia, pacientes con hemofilia o pacientes con sangrado, mujeres con sangrados menstruales muy abundantes. Hay veces que algunas mujeres también vi, por ejemplo, en el hospital los servicios, algunas licenciadas, por ejemplo, en enfermería, a lo mejor porque conocen ya o porque le contaron, ¿verdad? Cuando tenían ellas o otras personas sangrados muy abundantes, por ejemplo, ¿qué hacían? Se aplicaban por vía intramuscular vitamina K. Y al aplicar la vitamina K, como dijimos nosotros, ella va a contribuir a activar los factores de la coagulación, entonces va a hacer de que se formen más, se active esta cascada y así disminuir las hemorragias o los sangrados, por ejemplo. Entonces pueden ser utilizados en pacientes con hemofilia, sangrados menstruales muy abundantes,
algunos tipos de tumores a nivel vasculares que van a inducir a una hemorragia también abundante. Se pueden ayudar también para controlar eh, como hemorragias en cirugías después de estas o lesiones traumáticas. Entonces tenemos entre algunos de estos fármacos antifibrinolíticos, tenemos la aprotinina, tenemos el ácido tranexámico, el ATX, y tenemos el ácido epsilon aminocarproico y el ácido aminometilbenzoico. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Ellos van a estabilizar o a formar, mantener la fibrina. ¿Para qué? Para disminuir las hemorragias especialmente en pacientes con hemofilia, sangrado o pacientes que hayan sido sometidos a una cirugía a nivel vascular o lesiones traumáticas que van a inducir entonces a un sangrado. Pero hay que ver también en los pacientes, por ejemplo, que están con una complicación, que son incapaces, por ejemplo, ya de formar factores de la coagulación en algunos casos. Entonces, generalmente estos fármacos lo que van a hacer es mantener los niveles o evitar la descomposición de la fibrina ya presente. Y luego vamos a hablar un poquitito de los fármacos antianémicos, vamos a citar. Entonces, para terminar ya nuestra unidad 2. Cuando hablamos entonces de anemia, nosotros hablamos de que es una enfermedad específicamente que se va a percibir a nivel de los glóbulos rojos. Podemos clasificarlos en diferentes tipos de anemias. Tenemos las normocíticas, las microcíticas, las macrocíticas o las anemias megaloblásticas. Tenemos que tener en cuenta que los índices hematimétricos, los que se van a ver alterados para poder clasificar estos tipos de anemias. Entonces, ustedes generalmente cuando reciben un informe laboratorial de un hemograma, van a ver los valores de glóbulos blancos, glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos rojos que hay, van a ver los niveles de hemoglobina y los niveles de hematocrito. Muchas veces, dependiendo del tipo de laboratorio, si hacen todavía por vía forma manual, generalmente se suele ver los valores solamente de hemoglobina se extrapolan del hematocrito por una fórmula matemática. Los valores más altos se ven entonces en los equipos hematológicos, a no ser de que el bioquímico haga la determinación de la hemoglobina, entonces vamos a decir, no en base a la fórmula química del hematocrito, sino que lo realice en un espectrofotómetro para ver los niveles de hemoglobina. Pero como les digo, eso es muy raro. No vi nunca ningún colega que haya hecho eso. Hoy en día tenemos la facilidad de que tenemos los contadores hematológicos, los de 3 partes, los de 5 partes, que las 5 partes que son los mejores, los más top, como se dicen, porque puede diferenciar exactamente a todas las células, blancos, rojos, plaquetas, polimorfos nucleares, por ejemplo. Y los índices hematimétricos, el volumen corpuscular medio, todo, lo miden muy bien. Entonces, de acuerdo a estos índices hematimétricos y de acuerdo a los valores de hemoglobina, hematocrito, entonces, incluso por la vista también del bioquímico, si tiene una, vamos a decir, una vista adiestrada, si tiene práctica, al mirar un frotis ya se va a dar cuenta de qué tipo de anemia es. Entonces, las anemias generalmente suelen ser microcíticas o normocrómicas. Cuando hablamos de microcíticas, hablamos entonces de anemias ferropénicas, entonces deficiencia del hierro, sulfato ferroso que se puede ver a una ingesta baja entonces de alimentos ricos en ellos, o pueden ser también como, no sé si ustedes ya dieron cuando hablen de algunas patologías como anemias, van a ver que estas anemias microcíticas generalmente todos podemos tener normocrómicas por una ingesta baja de alimentos ricos en ácido fólico o complejo B o sulfato ferroso. Pero las microcíticas son más acentuadas, donde hay un menor nivel de hemoglobina y disminución del diámetro, entonces también corpuscular de mi eritrocito. Generalmente se suelen dar estas anemias también, pueden ser
crónicas por una ingesta baja, entonces crónica, por infecciones también crónicas. Entonces, cuando vemos una anemia microcítica, tenemos que analizar y ver la causa de esa anemia. Si es por una falta de alimentos, si es por una infección crónica que el paciente tiene que puede inducir una anemia microcítica, por parasitosis también, que es muy común ver en los niños, o por algún tipo de enfermedad también que puede ir, vamos a decir, presentándose de esta forma. Y tenemos la anemia macrocítica o megaloblástica, en la cual el glóbulo rojo es más grande, pero el contenido de hemoglobina es difusa o poca, y generalmente se suelen ver por deficiencias de ácido fólico. Puede ser por deficiencia en la alimentación, se puede ver en pacientes que tienen patologías a nivel hepática, insuficiencia hepática, cirrosis hepática, pacientes alcohólicos, también es muy característico ver una anemia megaloblástica. Entonces hay que ver la causa de esa anemia. La causa de la anemia es muy importante. Y tenemos algunos fármacos que son antianémicos en los cuales se van a restablecer estos niveles de hemoglobina. Hay veces que ustedes se van a dar cuenta que puede haber una cantidad grande de glóbulos rojos, pero su hemoglobina es baja. Eso es porque entonces el sistema hematopoyético quiere compensar esa deficiencia de hemoglobina. Entonces va produciendo cada vez más glóbulos rojos, pero con un contenido bajo de hemoglobina. Y también al aumentar la cantidad de glóbulos rojos, aumenta la cantidad de plaquetas. Entonces, eso también va en conjunto y son indicadores muy importantes entonces en los pacientes con anemias crónicas o con alguna patología. También algunos tumores o neoplasias también pueden activar este sistema. Entonces, los fármacos antianémicos que son más utilizados comúnmente, nosotros lo vamos a citar acá para luego hacer entonces nuestro repaso sobre AINES. Tenemos entonces las sales de hierro, el sulfato ferroso específicamente, que es el que más se utiliza, el sulfato, sales de hierro dice, pero es el sulfato ferroso el que más se utiliza, el que se absorbe y puede justamente entonces aumentar los niveles de hemoglobina, especialmente en las anemias que se ven en las microcíticas. Tenemos las vitaminas del complejo B, el B12, tenemos el ácido fólico, también en algunos casos se utilizan sales de cobre o la piridoxina, que es el complejo B6. Entonces, que entonces mantener el volumen, el tamaño normal y la cantidad específicamente de hemoglobina. Hay otros que también van a contribuir o van a favorecer la de formar los glóbulos rojos. De vuelta. Hola. De vuelta está trabando. Bueno, voy a retroceder y volver de vuelta, ¿sí? Bueno, estábamos hablando entonces que estas sales de hierro, en este caso va a ser el sulfato ferroso, el que es bastante utilizado, entonces para las anemias pueden ser normocíticas y especialmente las microcíticas. Complejo B12 y el ácido fólico para las anemias megaloblásticas. También son utilizados sales de cobre y sales de cobalto, como les dije, que van a inducir a la producción de la eritropoyetina, también entonces que es de suma importancia, que va a inducir la producción de estos glóbulos rojos. Vemos entonces también la piridoxina como el complejo B6 que ayuda. Generalmente cuando ven, se le, vamos a decir, se le indica a una persona un medicamento para tratar su anemia, suele tener sulfato ferroso y complejo B. Suele tener complejo B6, B12 o suele tener los tres ácidos fólicos. Cuando hablamos nosotros en el embarazo, generalmente entonces en los primeros 3 meses
Generalmente a la embarazada se le indica el ácido fólico para evitar las anemias y también favorecer el crecimiento a nivel neuronal entonces del feto. Luego a partir del tercer mes se le agrega el hierro entonces también a esta madre para que pueda mantener sus niveles normales de hemoglobina de ella y del bebé, porque generalmente también las anemias se pueden ver durante el embarazo. Es común ver durante el embarazo, ver en personas ancianas, ver en personas que tienen alguna enfermedad a nivel del estómago o intestino, personas que han sido sometidas a cirugías bariátricas, por ejemplo, reducción del estómago, también se ven entonces anemias. ¿Por qué? Porque no va a haber una absorción de estos nutrientes, especialmente del hierro o del ácido fólico. El ácido fólico se absorbe en muy pequeña cantidad y las reservas son muy pequeñas también. El hierro también se absorbe una cantidad y luego se elimina. Nuestro cuerpo no deja todo en nuestro organismo específicamente para tener en cuenta estos aspectos. Entonces es muy importante que ustedes puedan, ¿cómo se dice? Diferenciar también los diferentes tipos de anemias. Espérenme aquí un ratito acá. Los diferentes tipos de anemias, entonces, eh, para poder indicar el fármaco, entonces, pero siempre saber la causa. Porque si yo le estoy dando un antianémico y mi paciente está con una infección crónica o mi paciente está con una parasitosis, en el caso de los niños, entonces aparentemente durante un tiempo va a mejorar los niveles de hemoglobina, pero después, ¿qué va a pasar? Una vez que deje de tomar, va a volver otra vez con esta su anemia, justamente por la causa. Entonces, esto es con respecto a lo que nosotros estábamos hablando entonces. Bueno, ¿alguna pregunta referente a este tema entonces? Lo que estuvimos hablando ahora, mientras le respondo acá a una compañera para después hablar un poco de AINES. La compañera justamente me estuvo preguntando sobre un tema referente a lo que fuimos hablando ahora, sobre la enfermedad de von Willebrand, y entonces cómo se puede tratar, si se puede tratar o no con antifibrinolíticos, me preguntó la compañera. En realidad lo que se hace es se utiliza un medicamento que es el acetato de desmopresina que va a ayudar entonces a liberar este factor que está almacenado en nuestro cuerpo, va a ayudar a liberar el torrente sanguíneo. Más bien, voy a poner acá a la compañera, va a ayudar a liberar el factor que no está presente, entonces por eso se presentan las hemorragias entonces en estos pacientes. Entonces, generalmente estos pacientes pueden tener incluso plaquetas normales, pero vamos a ver que el paciente puede tener, no va a coagular porque tiene esta deficiencia, entonces, factor, pero vamos a ver que este fármaco entonces lo que va a hacer es inducir la liberación de lo que está en la pared, porque generalmente estos factores, pasa, vamos a ver, hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, ¿verdad? Sí, no sé qué es lo que pasa con el internet. Está muy mal hoy. Bueno, como le estaba diciendo entonces,
recién con respecto a este factor, entonces se utiliza un fármaco que es el acetato de desmopresina, específicamente que va a ayudar a liberar entonces en el torrente sanguíneo este factor de von Willebrand. Entonces, que hay deficiencia generante, generante este factor, lo que va a estar deficiente, entonces lo que va a inducir entonces a un sangrado, a una hemorragia, el paciente no va a coagular, pero las plaquetas van a permanecer normales específicamente. ¿Alguna pregunta a lo que estábamos hablando ahora? Entonces, para que podamos seguir un poco con AINES, yo voy a ir escribiendo entonces en notas compartidas las cosas más importantes sobre AINES, voy a ir hablando, entonces ustedes pueden ir a escuchar de vuelta después con respecto a los AINES, porque entonces eso es lo que va a entrar en el examen y pueden ir preguntando también. Bueno, vamos a comenzar entonces de vuelta, vamos a hablar de AINES, como fuimos hablando ya en la clase anterior, es un poco extenso nuestro tema, pero es bastante interesante. Entonces, vimos entonces dentro de AINES, dijimos entonces que estos fármacos son de suma importancia porque ellos van a actuar sobre los procesos inflamatorios, entonces específicamente. Dijimos entonces que actúan sobre la inflamación, dijimos que la inflamación entonces se puede dar como consecuencia de algunos efectos, consecuencia entonces de cambios fisiológicos a los cuales se pueden ver dolor agudo, se pueden ver frente también a respuestas generales de estrés, se pueden ver problemas respiratorios, cardiovasculares, gastrointestinales, entre varios. Dijimos que van a aumentar entonces o pueden haber agentes químicos, físicos, que pueden desencadenar justamente a la liberación o de los ácidos, de los lípidos, especialmente de membrana, formando así el ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico lo que va a formar, dijimos, van a ser entonces las prostaglandinas, leucotrienos o tromboxanos a partir de la ciclooxigenasa. Dijimos entonces que cuando hablamos de AINES, ellos van a actuar específicamente inhibiendo generalmente a estas enzimas, disminuyendo así la producción de estos eicosanoides que citamos, que pueden ser prostaglandinas, tromboxanos o leucotrienos, entonces, para disminuir los efectos ya sea del dolor a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, cardiovascular, a nivel periférico, que dijimos que también puede inducir al dolor, que puede disminuir el flujo sanguíneo visceral, el retorno venoso, puede inducir a una trombosis, efectos urinarios también, actividad que se va a ver. Vemos entonces también a nivel del sistema nervioso central la nocicepción a nivel periférica, que también va a verse entonces disminuida por la utilización de estos fármacos, porque va a haber una disminución en la formación justamente de estos eicosanoides. Vemos también que ventajas en las que se pueden utilizar entonces de estos medicamentos son entonces porque son fáciles de encontrar, son fáciles de utilizar, especialmente en los pacientes. Ellos pueden producir, dijimos, efectos como analgesia, tienen acciones entonces a tener en cuenta, no olvidarnos, acciones que pueden ser analgésica, antipirética, antiinflamatoria, antiagregante plaquetario y algunos pueden tener propiedades
propiedades entonces urocosúricas. Urocosúricas, que dijimos que van a inducir entonces a la liberación del ácido úrico en orina especialmente. Entonces eso va a hacer de que disminuya los niveles de ácido úrico en plasma, como el diclofenac, por ejemplo, es uno de ellos que citamos, que tiene suma importancia entonces con respecto a eso. Dijimos también que los AINES se pueden clasificar, entonces de acuerdo, lo tienen todo dentro del material, entonces de acuerdo a su estructura química, tenemos entonces que pueden ser, podemos tener entonces los que son básicos, los que son enólicos y cetólicos, los que son ácidos, por ejemplo, los básicos. Ahí dentro de los básicos podemos citar, por ejemplo, el paracetamol. Tenemos también la nimesulida. Tenemos entre los que tienen características enólicas y cetónicas, de acuerdo a su grupo químico estamos hablando. Entonces podemos tener la dipirona, podemos tener también el piroxicam, podemos tener el meloxicam, que dijimos que algunos vamos a hablar solo de algunos. Tenemos los que tienen característica ácida. Tenemos entonces el ácido acetilsalicílico, tenemos el diflunisal, vamos a poner acá, es los más importantes para que ustedes lo tengan. Tenemos el clonixinato de lisina, tenemos clonixinato de lisina, el diclofenac, tenemos también el ketorolac, tenemos la indometacina, el etodolaco, tenemos el ibuprofeno, el naproxeno, podemos citar también el ketoprofeno dentro de este esquema para tener entonces el ketoprofeno que dijimos que también acá es muy utilizado. Entonces podemos ir viendo de acuerdo a sus características entonces químicas. Podemos separarlos otra vez en características de los que son básicos, son los enólicos. Vamos a ir subrayando y poniendo entonces diferenciando. Tenemos los ácidos, tenemos los enólicos. Ahí cité algunos de ellos, entonces, para tener en cuenta. Entonces, de acuerdo a esa clasificación, estos son los fármacos más importantes. De acuerdo a los grupos químicos, tenemos entonces los salicilatos. Dentro de los salicilatos, entonces, tenemos el ácido acetilsalicílico, que dijimos que es de suma importancia. Luego tenemos los paraminofenoles, luego tenemos las pirazolonas. Dentro de las pirazolonas tenemos entonces la dipirona, el metamizol. Cuando hablamos del paracetamol, vemos entonces del paracetamol y la dipirona especialmente, podemos decir de ellos dos, vamos a poner acá, el paracetamol y también podríamos incluir la dipirona. Ellos tienen entonces acciones más bien analgésicas y antipiréticas. Pero cuando hablamos, vieron en el libro, ellos prácticamente no tienen acción o el paracetamol no posee acción antiinflamatoria. Por eso se dice que el paracetamol
prácticamente está en el grupo de los AINES, pero no es un AINES verdadero. ¿Por qué? Porque él no tiene una acción antiinflamatoria, él más bien tiene una acción analgésica y antipirética. Luego tenemos dentro de los grupos de los indoles, también es otro que no pusimos acá, grupo de los indoles. Tenemos las indometacina. Tenemos la indometacina, por ejemplo, que es de suma importancia. Luego tenemos los fenilacéticos. Dentro de los fenilacéticos tenemos el diclofenac lacéticos. Tenemos el diclofenac sódico. Vamos a ponerlo dentro de este grupo. Tenemos también dentro de otros grupos, dentro de los arilantrílicos, tenemos específicamente el mefenámico, los pirrolacéticos, el ketorolac, el etodolaco, todo lo que fuimos hablando. Entonces, según sus clasificaciones químicas, tenemos también los derivados del ácido propiónico, que hablamos del ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, y tenemos los COX-CYP. Recordar entonces que los COX-CYP son inhibidores selectivos de la COX-2. Entonces tenemos el Celecoxib dentro de este grupo. Específicamente tenemos un cuadro que hablamos nosotros, entonces los ácidos, están los salicilatos, están los enólicos, los acéticos, luego de los la nimesulida, las alcalonas, la nabumetona y los paraminofenoles, entonces de acuerdo a su estructura química. Dijimos también que ellos se pueden clasificar de acuerdo a su grado de selectividad a las COX. Ojalá que pronto podamos retornar a las clases porque así es mejor hacer los esquemas en las pizarras. Extraño esas épocas de estar así, realmente. Entonces podemos ver. Se pueden clasificar según su afinidad, entonces, según su afinidad a la COX. Le vamos a poner acá, vamos a poner en mayúscula. Pueden ser entonces a la COX-1 específicamente. Dijimos que pueden ser algunos fármacos como las aspirinas a dosis bajas, el ácido acetil salicílico, no olvidarnos de eso. Tenemos también los no selectivos de la COX, que ahí tenemos varios medicamentos. Quiere decir eso que puede unirse tanto a la COX-1 como a la COX-2. Entonces podemos tener varios. Podemos tener el ácido acetil salicílico a dosis un poco más altas, dosis antiinflamatorias. Tenemos la indometacina también. Podemos tener entre algunos el piroxicam. Podemos tener el naproxeno, ketoprofeno, el ketoprofeno también. Podemos tener el ibuprofeno, el diclofenac, el diclofenac. Entonces, ¿qué son no selectivos? ¿A qué se refiere? Que puede inhibir dos. Luego tenemos los selectivos o preferenciales de la COX-2 o preferenciales. Entonces ahí podemos citar algunos como la nimesulida, tenemos el meloxicam y tenemos los que son altamente selectivos a la COX-2. A la COX-2, perdón, COX-2 tiene que ser.
Entonces ahí vamos a citar el grupo de los celecoxib. Tenemos el celecoxib, por ejemplo, que es uno de estos, entonces son selectivos de la COX. Entonces ver sus clasificaciones de ellos y luego hablar, entonces dijimos que ellos pueden interaccionar con varios fármacos. Hablamos de las características generales entonces de estos AINES, de acuerdo a su farmacocinética, dijimos que ellos pueden ser absorbidos bien por vía oral, algunos por vía parenteral, algunos también vía intramuscular. Pueden tener acciones analgésicas, antipiréticas, antiinflamatorias y algunos antiagregantes plaquetarios. Dentro del grupo de los antiagregantes plaquetarios, entonces nosotros vimos que el ácido acetil salicílico posee esta actividad. Entonces, no sé si están acompañando acá la parte de notas compartidas, estoy anotando algunos puntos importantes, entonces algunos fármacos. Todos estos fármacos que yo estoy poniendo acá en notas compartidas, entonces son los fármacos que ustedes tienen que darle mayor importancia, mayor interés en el momento de ir estudiando. Entonces, cuando hablamos de la eliminación, dijimos que también todos ellos prácticamente son biotransformados a nivel hepático, son eliminados entonces o excretados también por vía renal y dijimos que pueden ocasionar interacciones también en la excreción, induciendo, por ejemplo, silato, fenilbutasona, también pueden competir en el proceso de excreción con otros fármacos. Podemos ver el metotrexato, que también puede interaccionar con los AINES. Recuerden, hablamos del metotrexato, hablamos dentro del grupo de los antirreumáticos. Dijimos que el metotrexato, que es un fármaco quimioterápico, que va a inhibir a una enzima que es la dihidrofolato reductasa. Entonces, cuando hablamos también de los AINES y el metotrexato, vamos a ver entonces de que podrían ocasionar efectos, interacciones en el proceso de la excreción o eliminación. Entonces los AINES ácidos van a competir por la eliminación con el antineoplásico o el metotrexato en este caso. Entonces lo que va a hacer el AINES es aumentar la fracción libre del metotrexato y así va a excretarse más rápidamente el metotrexato. También pueden haber interacciones con diuréticos como la furosemida, entonces también pueden competir entonces con la secreción tubular de la furosemida. Pueden tener los AINES mecanismos periféricos y mecanismos centrales. Y mecanismos centrales, vamos a poner acá aparte, mecanismos centrales. Entonces que van a actuar sobre el dolor, por ejemplo, y otro sobre la inflamación. Cuando hablamos de mecanismos a nivel periférico, hablamos del bloqueo de las prostaglandinas, perdón, y va a interferir también en la activación de los neutrófilos. Entonces, cuando hablamos de mecanismos, perdón, periféricos, hablamos entonces de estos AINES, hablamos que ellos pueden bloquear las prostaglandinas, podemos ver también que pueden la activación de los neutrófilos. ¿Recuerdan cuando hablamos que algunos tienen, por ejemplo, inhiben, ¿cómo se llama? El proceso de quimiotaxis. Entonces, inhibe este proceso de llamar, de atraer a los polimorfos nucleares, especialmente a los neutrófilos. Entonces, cuando hablamos de bloqueo de las prostaglandinas, va a ser entonces, va a bloquear la cascada de formación desde el ácido araquidónico, inhibiendo así a las COX. Dijimos que si se inhibe la COX, entonces se va a inhibir la formación de las prostaglandinas en cantidad excesiva. Dijimos que las prostaglandinas son fundamentales también para regular procesos fisiológicos a nivel del estómago, a nivel renal, a nivel de los alvéolos pulmonares,
por justamente sus efectos bronquiales también que a nivel renal, la secreción justamente de sales, la reabsorción. Entonces, cuando hay un aumento de los niveles de prostaglandinas son debido a procesos entonces inflamatorios que pueden existir varios desencadenantes, como dijimos. Pueden ser por infecciones, presencia de agentes como bacterias, virus, hongos, parásitos. Puede ser por problemas inmunológicos, puede ser por cambios físicos, presencia de radiación, calor, entre otros. Entonces existen sustancias proinflamatorias, interleucinas, que van a contribuir también a la formación entonces de glandinas, la activación de las COX. Entonces los AINES que van a hacer bloquear las COX, entonces disminuye así la formación de las prostaglandinas. Y interferencia, dijimos, de la activación de los neutrófilos, que van a ser los responsables de fagocitar y de destruir entonces eh, varios sitios. Otro de los procesos a nivel periférico puede ser la estimulación de la vía del óxido nítrico, del GMP cíclico. Por ejemplo, la dipirona tiene el mecanismo de analgesia. ¿Cuál sería la analgesia que va a producir? Entonces ya también va a proveer por inducir la liberación de óxido nítrico, va a incrementar los niveles de GMP cíclico, se va a restablecer el equilibrio del AMP cíclico en el lugar. ¿Por qué nosotros sentimos o percibimos dolor? Porque al aumentar estos niveles de prostaglandinas va a haber un aumento de los niveles del AMP cíclico. El AMP cíclico es el que va a inducir o va a despertar la nocicepción, la sensación del dolor a nivel de los nervios, a nivel central o periférico. Entonces, la dipirona, por ejemplo, entre uno de sus efectos es la estimulación de la vía del óxido nítrico, induciendo una vasodilatación. Induce así también al aumento del GMP cíclico para mantener normal los niveles con el AMP cíclico, para así disminuir la percepción del dolor. También pueden inhibir a las citoquinas y estimular a las encefalinas endógenas. Entonces, eso es todo referente a lo que nosotros estamos hablando a nivel periférico. Entonces, todo esto es algo, vamos a decir, una introducción de lo que, o los mecanismos de acción de estos AINES. Vamos a poner acá del óxido nítrico, pongo NO en mayúscula, entonces óxido nítrico para tener en cuenta que sería GMP cíclico. Y tenemos también otros que es inhibición de las citoquinas. Tenemos también estimulación de las encefalinas. Mira ahí. Y a nivel central podemos ver entonces los efectos que van a ser inhibición de las prostaglandinas a nivel espinal y cerebral. Prostaglandinas a nivel espinal y cerebral también. Eso va a haber disminución de la sensación del dolor. Vamos a ver entonces activación de las vías serotoninérgicas, también va a haber activación de las vías serotoninérgicas. ¿Recuerdan cuando nosotros hablamos de antidepresivos y hablamos de los inhibidores de la recaptación, por ejemplo, de la serotonina o de la serotonina y la noradrenalina? Dijimos que van a haber un aumento en la concentración de estas aminas biógenas y que también algunos de estos fármacos pueden ser utilizados para dolores o neuropatías periféricas
o dolores crónicos, justamente por eso, porque va a activar estas vías serotoninérgicas y también los AINES pueden, a nivel central, algunos de ellos, utilizar estos mecanismos. Vemos entonces que van a generar prostaglandinas que son bloqueadas por inhibidores de la COX-2, algunos fármacos que inhiben a las COX-2, entonces van a activar este proceso. Tenemos entonces que va a haber una disminución en los niveles de citoquinas también, se van a mantener estables los niveles de AMP cíclico y GMP cíclico, así entonces va a haber disminución de sensación del dolor, va a activarse también al óxido nítrico, que va a favorecer también la disminución de la sensación del dolor. Y luego ustedes ya saben, ¿verdad? La COX-1, que dijimos que es una enzima constitutiva, se encuentra en prácticamente todo nuestro organismo, porque regula entonces funciones fisiológicas de importancia. Vemos que se encuentra en la mayoría de los tejidos, tanto en plaquetas, estómago, riñón. em, Vamos a ver que también ellas pueden ser inhibidas por algunos AINES. Las COX-2 dijimos que están especialmente sintetizadas por la acción de la fosfolipasada 2. Es inducible, más bien la COX-2 no es constitutiva, quiere decir que se estimula, se induce frente a estímulos inflamatorios, activación de macrófagos, monocitos, cuando existen inflamación a nivel de diversos tejidos, a nivel de los huesos, fibroblastos, sinovial, célula endotelial, entre otros. Vemos que su inhibición por los AINES es de forma muy significativa. Vemos entonces que pueden, entre las acciones que citamos entonces son analgésicas, antipiréticas, antiinflamatorias y antiagregantes plaquetarios, salvo la COX-2 que no va a tener esa acción. Y luego hablamos entonces el objetivo terapéutico de estos AINES, que es generalmente disminuir la inflamación y disminuir así entonces el dolor. Vemos entonces que para casos de antiagregación plaquetaria se suelen utilizar dosis bajas de ¿qué? Antiagregación. Se pueden utilizar entonces dosis bajas entonces de ácido acetil salicílico. Podemos ver para el dolor, pueden ser utilizadas entonces el ibuprofeno, también pueden ser utilizadas el paracetamol, también podemos ver la dipirona, incluso podemos ver el naproxeno para dolores crónicos, porque dijimos que cuando hay inflamación hay dolor. Tenemos también para la fiebre, generalmente sus suelen ser utilizados, entonces el paracetamol, la dipirona, que tienen buenas acciones entonces antifebriles, inflamación aguda, entonces crónica. Tenemos entonces, cuando hacemos diferencia entre ibuprofeno, vemos que va a ser de acción corta. Cuando hablamos del naproxeno, vemos que es de acción larga. Hola, a ver, escuchan porque acá me puso Margarida que no. Bueno, continuamos entonces, estábamos hablando del naproxeno y el ibuprofeno. Los dos tienen propiedades, dijimos, antiinflamatorias muy buenas. Podemos ver entonces específicamente que dijimos que el naproxeno es más potente con respecto al ibuprofeno porque eh, necesita concentraciones bajas para ejercer el efecto farmacológico, pero tiene una acción más prolongada. En situaciones
particulares se pueden utilizar también para procesos inflamatorios, dijimos la indometacina, también en algunos dolores como lumbalgias, tenemos que tener en cuenta. Recuerdan ustedes, hablamos un poco de las prostaglandinas a nivel fisiológico, eso no voy a preguntar en el examen tanto porque eso es más bien fisiología y fisiopatología, entonces en fisiopato ustedes van a hablar de vuelta seguramente de inflamación. Em, Cuando hablamos de los selectivos, están los que son selectivos o los preferenciales. Los que son preferenciales a la COX-2 quiere decir que pueden inhibir también a las COX-1. Pero cuando hablamos de selectivos, solamente quiere decir que van a inhibir a la COX-2. A eso se refiere. Los preferenciales, porque tenemos preferenciales y selectivos, tenemos los preferenciales y luego tenemos los que son solo selectivos. Los preferenciales pueden inhibir a los dos, pero si hablamos en cantidad, más a la COX-2. Pero cuando hablamos selectivo, hablamos solo a la COX-2 en este caso. Entonces, esta parte de prostaglandina, las prostaglandinas E2, tromboxanos A2, yo no les voy a preguntar, pero porque se supone que ustedes ya lo saben por fisiología y en fisiopato van a hablar de vuelta cuando hablen de inflamación. Entonces yo me voy a centrar más en los fármacos, de acuerdo a qué grupo pertenecen, cuáles son sus acciones farmacológicas, en qué patologías puedo utilizar, así como dijimos y hablamos también, por ejemplo, en el caso de los salicilatos, específicamente en el ácido acetil salicílico, dijimos que no pueden ser utilizados, por ejemplo, en enfermedades o cuadros virales en niños y adolescentes porque podrían desencadenar el síndrome de Rey. En ese caso se utiliza el paracetamol. Dijimos que sí se puede utilizar el ácido acetilsalicílico para tratar enfermedades como el síndrome de Kawasaki. También se puede utilizar en el embarazo, justamente en dosis bajas para evitar formación de trombos o agregación plaquetaria durante la gestación, pero dijimos dosis bajas entre 81 y 100 miligramos, nada más. Entonces, esta parte fisiológica no los voy a preguntar para tener en cuenta, pero sí tienen que saber ustedes que las prostaglandinas regulan varios procesos, incluso a nivel del sistema nervioso central. Regulan procesos del sueño, la termorregulación, la liberación de la hormona luteinizante, también pueden tener efectos anticonvulsivantes. Entonces, eso es con respecto a lo que fuimos hablando. Entonces, así, por ejemplo, como introducción de inflamación. Luego hablamos entonces que el ácido acetilsalicílico tiene propiedad de ejercer agregación es un antiagregante plaquetario porque inhibe de forma irreversible a la COX plaquetaria. Entonces, de forma irreversible, durante su vida media de esta COX-1, entonces ella va a estar inhibida por este fármaco. Entonces, para tener en cuenta. Bueno, vamos a ir viendo ya algunas cosas más importantes. Los efectos indeseados, estos AINES a nivel, por ejemplo, digestivo, a nivel del estómago, especialmente los que tienen característica ácida, porque dijimos que pueden entonces lesionar entonces la mucosa gástrica, incluso los que son los que inhiben también a las COX-1, entonces van a interferir en la producción de las prostaglandinas, que son las responsables de mantener los niveles de ácido clorhídrico, entonces en cantidad adecuada. Luego hablamos de algunos fármacos como el paracetamol, dijimos que el paracetamol es de suma importancia, no es un AINES verdadero porque no posee actividad antiinflamatoria, pero sí es analgésico, antipirético. Dijimos que puede ser hepatotóxico, puede entonces producir metabolitos tóxicos. Hay que tomar en cuenta entonces en pacientes, cuidado y en cuenta la utilización en pacientes alcohólicos o con cirrosis hepática o algún tipo de insuficiencia hepática. Dijimos también que hay que evitar dosis altas. Hablamos nosotros de intoxicación por paracetamol. También cuál es el fármaco que se utiliza, por ejemplo, cuando hay una
Intoxicación por paracetamol, a ver si alguien se recuerda. Eso suele salir siempre en el examen. Cuando hablamos de antídotos o otras sustancias o fármacos que revierten la acción de ellos, van a siempre suelo preguntar entonces. Vamos a ver si alguien ya leyó, si alguien ya recuerda. Vamos a ver acá. Sí, acetilcisteína, la N-acetilcisteína entonces se utiliza para justamente eh, restablecer o competir justamente con estos metabolitos tóxicos que se van a formar entonces por la utilización del paracetamol a dosis altas o en pacientes que tengan entonces alguna alteración hepática. Entonces los fármacos de importancia tenemos el con propiedades farmacológicas. Citamos también la indometacina también que tiene, es un inhibidor irreversible de las COX. Ella va también, aparte de inhibir a las COX, la indometacina, ella también va a inhibir la movilidad de los polimorfos nucleares. Su uso dijimos que es limitado, que quiere decir que no se utiliza mucho por los efectos adversos que puede ocasionar entonces en el organismo. Tenemos también que pueden tener acciones a nivel central y periférica. También tiene buenas propiedades para los ataques de gota. Entonces, cuando hablamos, recuerdan, hablamos antirreumáticos y dijimos que puede ser en los ataques agudos utilizados, pero también la indometacina podría ser utilizado también en ataque agudo de las gotas por su efecto antiinflamatorio, pero por sus efectos adversos, por eso se toma bastante cuidado. La indometacina tiene un efecto más precoz incluso que la colchicina, pero puede producir un aumento ligero de los niveles de ácido úrico, la indometacina. Entonces, por eso generalmente se recomienda más utilizar, dijimos, recuerdan, en los casos agudos, las inflamaciones agudas primero, entonces la colchicina para disminuir la inflamación y posteriormente se utiliza el alopurinol para disminuir los niveles de ácido úrico porque va a favorecer la excreción de ácido úrico. Pero dijimos que la colchicina podríamos utilizarlo también con un AINES como el diclofenac. Hablamos que el diclofenac entonces también es un AINES de suma importancia, tiene acciones antiinflamatorias, analgésicas muy buenas. Pueden ser utilizados también en pacientes postoperatorios. Dijimos que tiene propiedades urocosúricas porque van a favorecer también la excreción de ácido úrico. Entonces, de suma importancia cuando hablamos de estos fármacos. Cuando hablamos de la indometacina, entonces hay que tomar en cuenta que pueden dar efectos indeseables, entonces a nivel gastrointestinal, por ejemplo, pueden dar úlceras, dolores de cabeza, pueden dar reacciones hematológicas como neutropenias, trombocitopenias, incluso anemias aplásicas. También pueden dar erupciones en la piel, algunos de ellos, y están contraindicados en niños menores de 8 años y pacientes que tengan enfermedades psiquiátricas o enfermedades de Parkinson o epilepsias, porque podrían intensificar. Recuerden que cuando hablamos hay algunas prostaglandinas que se encuentran a nivel del sistema nervioso central. Ellas van a regular también, tienen acciones anticonvulsivantes. Entonces, la indometacina, por ejemplo, lo que va a hacer es inhibir a estas prostaglandinas, lo que puede favorecer en estas personas que tienen ya esta patología, entonces a mayores episodios epilépticos. Están contraindicados también en embarazadas, en mujeres que amamantan y en niños menores. Entonces, cuando hablamos de la indometacina específicamente, les voy a ir hablando así dictando porque mientras escribimos tardamos más tiempo. Si estábamos en la pizarra, sí va a ser más interesante, pero como no tenemos buena conexión ahora de internet, entonces es difícil hacer en vivo por la pizarra. Si me da un poco el tiempo, sí les voy a hacer entonces en estos días en la pizarra un video sobre esto así. Entonces, cada fármaco y al lado más o menos en los que más se va utilizando. Todo lo que estoy diciendo ahora, pero
en la pizarra para que sea, entonces a lo mejor a algunos les ayuda más así. Cuando uno mira, generalmente está en la memoria fotográfica, ayuda mucho más a la comprensión. Entonces, tener en cuenta eso, la indometacina, podemos ver también que puede ser utilizado, dijimos, para cerrar el ducto conducto arterioso persistente. También se puede utilizar como antipirético en la enfermedad de Hodgkin, entre algunas de las características de importancia de la indometacina. Tenemos el diclofenaco, que inhibe también a la COX también. Tiene las características farmacocinéticas, dijimos que son prácticamente todas iguales, pero cuando hablamos del diclofenac, entonces podemos ver que pueden ser utilizados entonces en enfermedades o en dolores, por ejemplo, osteoartritis, artritis reumatoide, son muy utilizados justamente porque dijimos que este fármaco puede atravesar el líquido o estar presente en líquido sinovial, entonces da buenos resultados. También vemos que pueden ser utilizados en dolores como tendinitis, bursitis, también dolores como dismenorrea o dolores postoperatorios tienen buenos efectos el diclofenac justamente porque tienen acciones antiinflamatorias. Tenemos el ketorolaco, que también citamos que está dentro del grupo de los acéticos, que tiene una actividad antipirética, analgésica y antiinflamatoria también muy elevada. Da, vamos a decir, puede ser utilizado para como analgésico en dolores postoperatorios. Hay algunos médicos que utilizan generalmente el ketorolac o el diclofenac. El diclofenac también puede estar combinado con otros fármacos y también puede ser utilizado el ketorolac. Los primeros días, por lo menos, las primeras 20, 48 horas después de la cirugía, pueden ser utilizados entonces estos fármacos. En los cólicos renales también. Cuando hay un cólico renal, generalmente, ¿qué se utiliza? Un antiespasmódico y un analgésico. En este caso, ¿qué podría ser como analgésico? Un AINES. ¿Cuál es el AINES? El ketorolac. Entonces, que es bastante utilizado para cólicos renales y también un antiespasmódico. Porque si solo utilizo un analgésico, hola, ¿escuchan? Sí. Bueno, depende entonces de la conexión de internet, ese es el problema que estamos teniendo todos. Bueno, cuando hablamos entonces del ketorolac, él puede ser utilizado o es utilizado también en los cólicos renales. En dolores intensos de cabeza, migrañas también tienen buenos efectos. Incluso podemos encontrar el ketorolac, podemos encontrar que se utiliza por vía oral, comprimidos, forma sublingual, podemos ver por vía parenteral, intramuscular. También podemos encontrar en forma de colirios en gotas oftálmicas que pueden ser utilizados en pacientes que tengan infecciones a nivel del ojo o posoperatorios también. Luego tenemos los otros fármacos que citamos, ¿verdad? Naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno, que tienen muy buenas acciones antiinflamatorias. El ibuprofeno que dijimos que es bastante utilizado, dijimos entre una de las características, estos antiinflamatorios como el ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno o diclofenac no son recomendables utilizar en pacientes que hayan tenido episodios cardiovasculares o infartos porque podrían volver a producir en estos pacientes. Son más utilizados los ibuprofenos. El ibuprofeno es como si fuera el segundo o tercer fármaco más utilizado dentro de este grupo. Uno de los primeros está entre la aspirina y el paracetamol. Luego tenemos el ibuprofeno, que hay que tener en cuenta, sí, que pueden dar efectos a nivel hematológicos y dermatológicos también. Generalmente son utilizados por sus acciones antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas, aunque las antipiréticas son en menor medida. Dijimos entonces, son utilizadas en dolores o patologías inflamatorias agudas y pueden ser en crónicas, pero en crónicas se utilizan dosis mayores. Las dosis del paracetamol, perdón, del ibuprofeno, si ustedes compran, nosotros acá tenemos el Quitadol, por ejemplo, el Actron,
Generalmente para adultos suelen venir entre 400 a 600 miligramos. Cada 8 horas más o menos pueden ser o cada 6, dependiendo del dolor y la inflamación. Pero cuando el dolor es crónico pueden ser utilizadas dosis mayores de hasta 1200 o 1800 miligramos. Solo que hay que tomar en cuenta que podría incluso ocasionar efectos adversos graves en el paciente. Entonces tenemos otro antiinflamatorio que es el naproxeno, que tiene también buenas acciones antiinflamatorias y efecto más prolongado. También tener en cuenta que citamos nosotros que el ibuprofeno tiene otras acciones también, por ejemplo, neonatología, puede cerrar el ducto arterioso persistente. La indometacina dijimos también que tiene esa propiedad, pero por los efectos adversos que ocasionan, entonces el ibuprofeno generalmente es lo que yo suelo ver que los cardiólogos infantiles suelen utilizar más, al menos acá en Paraguay. El ibuprofeno lo suelen utilizar para cerrar el ducto arterioso persistente en niños prematuros, pero en un tiempo de 24 a 48 horas se suele ver generalmente esto. Tenemos el naproxeno, también se usa, ¿verdad? Solo que acá nosotros no tenemos, ¿cómo les voy a decir? No tenemos casi el ibuprofeno por vía parenteral. No lo encontramos, tenemos que traer generalmente de Brasil o de la Argentina y suele estar en falta. Y las pocas ampollas que tenemos, entonces lo guardamos. Sí, les puedo mandar este material para que ustedes también lo tengan. Entonces, es un poco extenso, es más bien, como les voy a decir, un bosquejo lo que yo tengo, que son de años, que de acuerdo a eso yo voy haciendo. Siempre en mi última clase de repaso hago un esquema en la pizarra. Entonces lo que yo les puedo hacer es hacer un esquema en la pizarra, hacerle un video de 5 minutos en los cuales les voy explicando y les voy mostrando y ustedes van entonces haciendo en su casa. Porque lo que yo tengo realmente es en un cuaderno y es muy, no es muy, ¿cómo les voy a decir? Vistoso, muy lindo, ¿verdad? Es un esquema que yo hice a lo largo de este tiempo para que entonces cuando voy terminando una unidad, hago como una retroalimentación, pero siempre me gusta hacer en la pizarra así. Escribo a un esquema, hago varias cosas, entonces así para poder ir explicando los puntos más importantes. Entonces lo que voy a hacer es en mi casa eso y voy a hacer un video y les voy a alzar para que ustedes eh, lo puedan entender. Me imagino que se perdieron porque es bastante largo. Vamos a ver acá. La indometacina ligia se suele usar en el tercer trimestre generalmente, pero en general los ginecólogos no suelen recetar AINES para cerrar antes el ducto arterioso. Generalmente se espera que nazca el bebé, lo que se hace más bien es hacer la maduración pulmonar. Recuerdan que dijimos que la maduración pulmonar se puede hacer con un corticoide como la dexametasona. Se suelen hacer 2 o 3 aplicaciones, una, vamos a decir, 48 horas, 24 o 12 horas antes del nacimiento del bebé, para inducir entonces a la maduración pulmonar y luego una vez que nace el bebé, se le hace todos los estudios pertinentes, se le hace un ecocardio, se ve en qué condiciones está el ducto arterioso y ahí se suele, depende del criterio del cardiólogo. Hay cardiólogos que, por ejemplo, prefieren esperar nada más los 8, porque en 8 días generalmente se suele cerrar el ducto arterioso. Pero hay veces que para aumentar, para ser más rápido y más en los bebés que, por ejemplo, tienen una inmadurez todavía del sistema respiratorio o el sistema nervioso central, que hacen episodios de apnea, generalmente les suelen eh, suministrar o administrar ibuprofeno, entonces por vía parenteral, para justamente cerrar en 24 a 48 horas el ducto arterioso. Y también se le suele administrar por vía oral, por ejemplo, cafeína para disminuir los episodios de apnea. Puede ser cafeína o teofilina, los dos dijimos que tienen esas propiedades, pero ahí depende del criterio del especialista, del neonatólogo, del intensivista.
varía mucho. Existen diferentes escuelas, como se dicen, algunos utilizan más uno, otros utilizan, pero todos tienen la misma, vamos a decir, función, por decir así. Sí, el paracetamol actúa a nivel del sistema nervioso central justamente porque actúa sobre el centro de la regulación de la temperatura y de la nocicepción. Dijimos nosotros que el paracetamol no tiene acción periférica prácticamente. La dipirona sí tiene, no es acción periférica, sino que antiinflamatoria, por decir así. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso central, el paracetamol es el que tiene una acción en ese lugar por disminuir el dolor y perdón, la sensación del dolor y la temperatura corporal. Sí, podemos hablar del sistema nervioso central, justamente del paracetamol. Entonces voy a ir hablando un poquito más por lo menos de algunos de ellos. Entonces ustedes pueden ir escuchando también después en su casa, haciendo. Y no para el viernes sería más seguro que le haga entonces un esquema a la pizarra con todo lo que yo estoy diciendo de cada uno de ellos para que ustedes lo puedan mirar, porque ahí va a ser más fácil, yo creo. Al menos esa es la experiencia que tengo en todos estos años, que haciendo esquemas así, en la pizarra se fija más la información. Los asuntos para el parcial van a ser unidad uno. Estaba pensando, no sé si quieren ya la unidad 2. Yo no tengo ningún problema, pero me gustaría, porque la unidad uno es bastante larga. La unidad uno es AINES, antiagregantes y antirreumáticos. Entonces, mejor es solo unidad uno. Entonces, ustedes solo se enfocan en eso. Y para el examen final, entonces va a ser unidad 2, 3 y todos los demás. Como vimos, la unidad 2 es bastante corta, es anticoagulantes, antifibrinolíticos, no es muy largo, pero la unidad uno sí es largo. Entonces, parcial unidad uno dejamos. Entonces, tienen ya los materiales y como les dije el viernes les hago el video. Entonces, continuamos un poco hablando de algunos de los fármacos todavía de importancia. El naproxeno, hablamos del ibuprofeno. Y ahora hablamos del naproxeno, dijimos que ella tiene una acción más prolongada, puede ser utilizado en dolores crónicos también, tiene efectos, vamos a decir, adversos similares a la indometacina, puede ser utilizado también, por ejemplo, para dolores intensos de cabeza, eh, por su acción antiinflamatoria mayor que el ibuprofeno. Luego tenemos la dipirona o el metamizol también, que tienen acciones entonces analgésicas, antipiréticas y muy bajas acciones antiinflamatorias en comparación a los otros AINES que hemos citado. Entonces ellas pueden ser utilizadas también, van a inhibir a las prostaglandinas a nivel microsomal, se absorbe bien por vía oral. Podemos encontrarla en forma de comprimidos, en jarabes, en gotas, para utilizarlas por vía parenteral también, por supositorios también podemos encontrar la dipirona, que se utiliza bastante en pediatría, en urgencias, por ejemplo, para no hacerle un inyectable, una vía o al bebé o al niño, entonces se puede utilizar por supositorios la dipirona, que va a bajar rápidamente la fiebre. Hay que tener en cuenta que puede producir agranulocitosis entre sus efectos adversos. La concentración que solemos utilizar en adultos suelen ser entonces de 500 miligramos aproximadamente, en niños suelen ser menores de 50 miligramos. Luego tenemos otros fármacos como el piroxicam, que también tiene entonces propiedades buenas a nivel osteoarticular, porque podría entonces estar presente en el líquido sinovial también. Va a ocasionar efectos antiinflamatorios buenos, también puede inhibir a las COX-2 para tener en cuenta. El meloxicam también, que va a estar presente y va a tener una inhibición preferencial sobre la COX-2 cuando hablamos de meloxicam. Se puede utilizar también para enfermedades como osteoartritis o artritis reumatoide, porque va a estar presente entonces también en líquido sinovial. Tenemos otros, la nimesulida,
Entonces, que su mecanismo de acción va a ser inhibir las prostaglandinas, especialmente a la COX-2, bloquea también la función leucocitaria, tiene un efecto entonces sobre la respuesta de los polimorfos nucleares, va a inhibir así la liberación de mediadores inflamatorios como citocinas, por ejemplo. Vemos entonces que pueden sí dar efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la piel, aparato gastrointestinal, toxicidad hepática puede dar también la nimesulida, incluso en algunos pacientes la muerte. Tenemos que tener en cuenta el dosis farmacológico de los AINES. Cuando hablamos perfil farmacológico hablamos de las acciones. Pueden ser acciones centrales o periféricas. Cuando hablamos entonces central, hablamos específicamente paracetamol y puede ser el metamizol. Cuando hablamos periféricas, hablamos del resto de los AINES. Todos los AINES tienen acciones periféricas, a excepción del paracetamol, ¿verdad? Mayor efecto o poder analgésico tenemos entonces la dipirona, el ibuprofeno, el ketoprofeno, el ketorolaco, el ketoprofeno y acciones analgésicas pero rápidas podemos presentar con la dipirona, el paracetamol, el naproxeno, el diclofenac, por ejemplo. Mayor efecto antiinflamatorio tenemos la indometacina, el diclofenaco, el piroxicam, el naproxeno. Y los que tienen o les confieren mayor seguridad, que quiere decir menor riesgo de ocasionar lesiones a nivel gastrolesivos. Por ejemplo, el paracetamol, que dijimos que prácticamente es el que más se utiliza, justamente incluso en pacientes que tienen gastritis o úlceras. También tenemos el ibuprofeno, el metamizol, la nimesulida, entre otros. Entonces, relaciones analgésicas y antiinflamatorias podemos tener varios de acuerdo a sus concentraciones y dijimos que algunos son más potentes porque con dosis bajas ya consiguen el efecto antiinflamatorio y analgésico. Entonces, creo que vamos a ver si hay otra cosa de importancia que tengo anotado acá. Mm, vamos a ver, creo que esto es lo que tengo anotado más importante. Entonces, para poder pasarles a ustedes también, como les dije, la foto así no les quiero quitar porque es muy, no es feo y no, es feo y no van a entender mi esquema también. Entonces, prefiero hacer algo más ordenado. Les puedo hacer en la pizarra o en el cuaderno. Ustedes me dicen cómo preferirían más. Entonces, les envío el viernes porque mañana tengo todavía clase con otro grupo y tengo que hacer un repaso. Entonces, me sería difícil, no les quiero mentir. Quería saber si alguien tiene alguna duda. También están los antiagregantes, entonces saber cuáles son los antiagregantes, eh, cuál es el mecanismo de acción. Dijimos que inhiben a las enzimas, a la fosfodiesterasa, el copidogrel, entonces también es de utilización en ese caso. Los antiagregantes plaquetarios que inhiben la COX-1, la acetilsalicílico. También dentro de los antirreumáticos hablamos entonces del metotrexato, la colchicina y el alopurinol, entonces para tener en cuenta estos tres fármacos. Generalmente los AINES liberadores del óxido nítrico son de los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, los que actúan, vamos a decir, los que inhiben a nivel del sistema nervioso central para disminuir la inflamación. Algunos de ellos pueden ser la dipirona, que podrían ocasionar este efecto. Dice que se cree que puede ser experimental, pero se ve que cuando hay un aumento de la liberación de óxido nítrico, entonces va a haber una vasodilatación y por tanto va a haber una disminución entonces del dolor o la percepción del dolor. Entonces los que actúan pueden ser el paracetamol, la dipirona, el ketorolac, que pueden actuar sobre ese caso. Sí, en unidad uno entra todo, entonces AINES,
que yo ya les puse en la parte de notas compartidas los AINES más importantes para mí que ya tienen acá ustedes entonces para ir haciendo y mirando. Están entonces el ácido acetil salicílico, el paracetamol, la dipirona, el piroxicam, el meloxicam, el ketorolac, la indometacina, la nimesulide, el ketoprofeno, el naproxeno, el etodolaco. Entonces están acá los AINES más importantes que ustedes ya pueden ir estudiando. Después dentro de los antirreumáticos, entonces el metotrexato, la colchicina, el alopurinol y luego los antiagregantes plaquetarios. Entonces eso es referente a la unidad uno para tener en cuenta. Sí, para el video que les voy a hacer, entonces el resumen va a estar todos estos temas. AINES, antiagregantes y antirreumáticos. Los tres les voy a poner entonces un esquema. Entonces es para que ustedes ya repasen lo que tienen, porque como les dije es bastante largo el contenido. Entonces sería mejor solamente enfocarnos en la unidad uno, entonces así ustedes también estudian eso, aprenden y pueden rendir, porque yo puedo ver, puedo pasar el examen y pueden rendir ustedes, incluso con su libro, su cuaderno o copiando, lo que sea, pero ahí en todo caso el que se va a engañar van a ser ustedes. Lo importante es que ustedes estudien y aprendan ahora. Entonces, más adelante ustedes van a repasar en las otras materias ya esto. Entonces, vamos a dejar solo unidad uno, vamos a dejar fijar bien este contenido y los otros contenidos entonces dejamos para el examen final. Otra duda, si alguien tiene más, como les dije, el martes que viene vamos a tener todavía clase. El martes 30 tenemos clase, ya vamos a dar antimicrobianos, pero igual antes de dar antimicrobianos, igual podemos aclarar dudas todavía. Entonces, si no hay ninguna duda más, muchas gracias a todos por estar conectados. Les paso el material entonces el viernes para que puedan mirar y que tengan un buen fin de semana. Gracias por todo. Nos estaremos viendo la semana que viene si Dios permite.